Y no, bueno, pero mira, pero música suave y alguna por allá, un rincón, una luz. Vamos a ofrecerle café a la gente. Y se llenó de gente. Y la gente iba a la iglesia a tomar café, a escuchar una música cristiana suave y un mensaje que no sea muy perturbador, que no le hable a la gente de pecado, ni le hable entonces. Y vino gente, vino mucha gente. Pregúnteme si se convirtió alguno. No. ¿Por qué? Porque no era la cuestión de cómo venía la gente, sino de lo que el Espíritu de Dios iba a hacer en la vida de esa gente para que no ocurra lo que tantas veces ocurrió a lo largo de los ejemplos que el Señor daba en las Escrituras. Lo hemos mencionado hace poco, hablando con otro enfoque. ¿Se acuerdan ustedes cuando comieron las multitudes con 5 panes y 2 peces? Y luego al Señor lo querían hacer rey, pero lo querían hacer rey porque ellos habían alimentado su panza, porque se veían que no iban a trabajar. Y como ellos se acordaban lo que había ocurrido con el maná, dijeron, che, si todos los días empieza a descender pan del cielo, no laburamos más. A este hombre lo tenemos que reconocer rey, lo vamos a reconocer Señor. Y la gente terminó yendo por los panes y los peces. Entonces tenemos claro que cuando le damos un culto de alabanza al Señor es para la gloria. Cuando estamos adorando a Dios y es para Dios. Cuando nos juntamos a orar es para darle gloria a Dios. Cuando nos juntamos para evangelizar al barrio y nos invitamos a los vecinos, tiene que ser para darle gloria a Dios. No es por la necesidad de la gente, porque le falta el pan y los peces o porque tienen una enfermedad, sino tiene que ser para la gloria de Dios. Y los milagros y señales en la iglesia tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces ocurre que muchas veces invitamos a alguien y le decimos, estás enfermo, tenés que venir a la iglesia porque la iglesia va a orar por vos, te van a ungir y cuando te unjan vas a ver, te vas a sanar. Y la gente viene porque hay necesidad. Pero no viene a buscar al Señor, viene a buscar un milagro o una señal. No, a mí me encantó, pastor, porque cuando usted me oró la otra vez, no sabe, conseguí trabajo enseguida. ¿Y volviste a la iglesia? No, si ya conseguí el trabajo. No sabe, pastor, oraron por mi mamá y nos pasó hace poco con un colega tuyo, Juan, ¿te acordás? Vino y había venido a curiosear qué ocurría en la iglesia y vino a curiosear. Y estábamos en un culto y levantó la mano, estábamos en plena oración y si yo les pido oración por mi madre. Y comenzamos todos los que estamos acá, que éramos como unos 20, una reunión de oración un miércoles antes del culto, y comenzamos a orar. Te rogamos, pon tu mano, sobre la mamá de este hombre, un hombre importante, en una función importante. Y vino al otro culto y me dice, no sabe, pastor, mi mamá tenía esta dificultad, estaba enferma en esto, y se sanó. Ah, qué bien. Pero, ¿querés recibir a Cristo como tu Salvador? Bueno, no, denme tiempo todavía. ¿Puedo pedir otro tema de oración? Dice un día, mire, estoy pidiendo por esto, puedo orar, y todos pusimos a orar. Señor, te rogamos, pon tu mano sobre esto que está pidiendo. Y vino la otra semana y me dice, no saben. El Señor contestó y eso que yo estaba esperando lo recibí. Bueno, y yo lo llevaba acá aparte, lo traía y dice, pero escúchame, fulano, ¿vos sos un hombre pecador igual que yo? Sí, claro. ¿No querés recibir a Cristo como tu Salvador y que perdone tus pecados y que ponga el sello del Espíritu? No, todavía no me apure, pastor. Ya había recibido 2 milagros. Esto no hace mucho. Y un día no vino más. Lo fuimos a buscar, lo vimos y no vino más. Ya había recibido lo que él necesitaba, quería, pero no quería recibir
lo más importante, que era quién le iba a perdonar sus pecados, iba a anotar su nombre en el libro de la vida y su vida iba a ser cambiada y transformada. Seguramente iba a tener que renunciar a un montón de cosas que no estaba dispuesto a renunciar. Y ahora yo les voy a leer, porque vamos a leer las Escrituras, y en función a esto vamos a llegar a una conclusión que seguramente les va a servir. Miren lo que dice en Marcos capítulo 1, versículo 40. Todos estos textos que yo voy a leer, que son 4 pasajes distintos, todos tienen un común denominador. ¿Ustedes se acuerdan lo que era el común denominador? Cuando nosotros en matemática veíamos y poníamos, la profesora hacía un círculo y hacía otro círculo, y esa unión que hacía entre los 2 círculos decíamos, esto es el común denominador de estos 2 círculos. Y poníamos un tercer círculo que abrazaba una parte de esto, y había una parte de esos 3 círculos que era un común denominador. ¿Se acuerdan o alguno se llevó matemáticas? Si deben matemáticas de primer año, acá tenemos unas cuantas maestras que la pueden ayudar. Pero dice en San Marcos capítulo 40, versículo 1, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. Y así él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, miren lo que dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie. No haga propaganda de mí porque fuiste sanado. Qué distinto cuando, yo no sé pero ¿vieron cuando en algunos lugares te dicen, Jesús sana, libera, prospera? ¿Saben qué es eso? Propaganda de la que el Señor quiere que no se haga. Vamos a seguir leyendo. Mateo capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y le volvieron a hacer propaganda. Le volvieron a hacerle rigurosamente, dice las Escrituras, no se lo digan a nadie. Vamos a otro texto. San Lucas capítulo 8, verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es la que me ha tocado? Y negando todos,
Dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Se lo digo de otra manera, no hizo propaganda. Solo entró Pedro, Jacobo y Juan, y al padre de la madre y la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús, escuche, Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Por qué? Vamos al cuarto. Marcos capítulo 7, versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió 2 dedos en la oreja de él y escupiendo, tocó su lengua. ¡Wow! Hermano, ¿qué le importaba al mudo, al sordo que hiciera lo que sea? Si no escuchaba, era tartamudo, las tenía todas, todas. Y levantando los ojos al cielo, Jesús gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y el Señor decía: no digan. ¿Por qué? Porque cuando decían: vengan a verlo al pastor, que van a orar, sea de cualquier lugar que sea, vengan, que lo van a ungir con aceite, que van a sanar, Estamos haciendo propaganda del pastor, del evangelista, del profeta, del apóstol, del maestro. Están haciendo propaganda. Entonces decimos: vengan a mí, vengan, que lo vi bien. Y la gente va y viene, y pasa y viene, y sigue, y surge, y pasa. ¿Reciben al Señor? No. ¿Son transformados? No. ¿Pero son sanados? Sí. Pero no lo están haciendo para la gloria de Dios. Lo están haciendo para la gloria del hombre. ¿Y cómo llama cuando alguno dice: yo quiero el don de sanidad, yo tengo el don de sanidad? ¿Cómo se anda atrás del don de sanidad? ¿Sabe? Yo he orado por gente que se ha sanado. Y han ocurrido maravillas, y han ocurrido señales. Si alguno hace una propaganda o yo hago una propaganda, me corto los dedos antes, porque no sería para la gloria de Dios. Jesús diciendo: no se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque si no la gente va a venir por los panes
siempre los peces. Y lo que la gente tiene es una gran necesidad de perdón de pecados, de búsqueda del Señor, de búsqueda de su palabra, de búsqueda de su rostro, de exaltar a Dios, de bendecir a Dios, de glorificar a Dios, de orar a Dios, de evangelizar para un Dios que perdona pecados, que rompe cadenas, que son los grandes problemas que la gente tiene. La gente tiene problemas de pecado, hermano. La gente tiene problemas de éxito, de gloria personal. Y Dios quiere otra cosa. Entonces ese punto que es fundamental, lo que la iglesia tiene que buscar siempre es la gloria de Dios. Coma o que beba, que sea todo para la gloria de Dios. Si no, no. No sirve si no. No sirve. Ahí, cuando, claro, yo vengo de una escuela preciosa con unos pastores que claro, hacían 400 kilómetros para ir a ver una congregación que estaba comenzando, que ya tenía años la congregación y la iglesia había 2 personas. Y se hacían, lo he aprendido. Por eso donde tengo que ir, voy. ¿Cuántos hay? ¿Qué me importa cuántos hay? Y pastor, ¿cuántos? No importa. Vamos a hacer algo para la gloria de Dios y vamos a predicar el evangelio. Si son 2, son 2, pero si son 1000, son 1000, bueno. Pero nunca para la gloria de Dios, siempre para la gloria de Dios, no para la gloria personal. En una oportunidad fui a ver la iglesia del Salvador y cuando llego allá, la iglesia del Salvador, una iglesia mediana, muy linda, conozco un pastor allá, me dice, me gustaría que pueda venir a nuestra iglesia a predicar, pastor. Sí, dale, ¿cómo no hablo con el pastor de allá? Vos lo conocés, ¿te parece que vaya? Sí, por favor, anda. Entonces me dice, el servicio es el domingo, qué bueno, allí estaré. ¿A qué hora es el culto? A las 7 de la mañana. Tenía que arrancar ya, no era el problema arrancar porque yo me levanto temprano. Pero dije, bueno, qué bárbaro. ¿Cuándo fui, hermano? A las 7 de la mañana, el culto a las 7 de la mañana, y había más de 400 personas. Y tenían varias iglesias y tenían varios cultos, desde 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1, de 4 a 6 de la tarde, 4 o 5 cultos. Pero en un momento me dicen, mirá que estamos filmando todo esto. Ahí cuando se te prende una luz roja porque termina el horario y tenés que terminar, pastor, tenés que terminar. Yo dije, ningún problema, ¿no? Antes yo tenía un reloj grande como este de acá, entonces ahí yo estaba predicando, miraba el reloj, terminé 5 minutos antes y me dice, terminó 5 minutos antes, pero no importa si terminé 5 antes, me pidieron antes, terminé antes, pongan música. Pero di el mensaje que tenía que dar. No era lo importante la multitud, no era lo importante si había 2 o 3 o si había 400 o había 3000. Lo importante era el mensaje, si el mensaje iba a llevar gloria a Dios o qué iba a alimentar de las personas. Por eso cuando a veces hay campañas y vengan los enfermos y se los llevan en silla de ruedas y se los oran y algunos se sanan y otros no y después desaparecen. Yo siempre digo y lo vuelvo a decir y lo hago público, los tiempos de campaña generalizadas como fue en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80, en la década del 90, terminaron. Hoy es el evangelismo cuerpo a cuerpo, persona a persona. Terminó el tiempo de las campañas masivas. Hace poco con amigos organizaron una del año pasado y Abel, ¿vas a participar? La verdad que no lo tomen a mal, terminó el tiempo de campaña. Y los resultados me dieron la razón. Porque es el evangelismo personal, donde le estamos diciendo a la gente, vení no por los panes y los peces, necesitas a Dios en tu vida, necesitas a Dios en tu corazón, que es el que va a trabajar en lo más profundo de tu corazón para que le puedas dar mucha gloria a Dios. No tenés que venir acá por la necesidad que tenés, no es que me falta trabajo, no es que estoy orando por un hijo, no por la salud de aquel, no, está bárbaro, hacelo. Pero encontrate con el Señor y que transforme tu vida. Porque si no hay un encuentro con el Señor, no va a haber nunca una transformación. Entonces no vamos a ir sanos, pero sin el Señor. Y sabe, eso es viable. Y eso ocurre. ¿No vieron que a veces pasa, hay gente que pasa un montón de años y están siempre iguales, están siempre iguales? ¿Y por qué? Tiene que haber una... Pero estos 4 textos que yo les leí
Son 4, no es uno perdido. Todos tienen un común denominador. Y el común denominador es que el Señor dijo, por favor, no se lo digan a nadie. No se lo digan. No, vení a la iglesia, vení que van a ungir a los enfermos. Dígale la verdad a la gente. Dígale la verdad a la gente. Que ellos necesitan al Señor. Que ellos necesitan al Señor. No nos animamos a decirle a la gente que si se mueren sin Cristo se van al infierno. Es terrible. No mencionamos mucho la palabra infierno, porque ni Espíritu Santo, ni infierno, entonces es una nebulosa, una cosa. Y después buscamos, qué desesperación que hay por el don de sanidad. Señor, dame el don de sanidad. Señor, dame el don de sanidad. Qué cosa si mejor le dijimos, Señor, que pueda conocerte. Que pueda conocerte. Y lo que tú me quieras dar, dámelo, pero que sea para tu gloria. No para la mía. Hay que animarse. Hay que animarse. Y que el Señor reparta dones. Claro. ¿Cómo no va a querer? ¿Cómo no vamos a querer que el Señor? Claro, por todos lados. Claro, todos. Si uno aprende lo que es la gloria de Dios y que nosotros debemos buscar darle gloria a Dios, todo cambia. ¿No vieron cuando un hijo le pide, siempre pide? Y dame. Parece que es distinto cuando un hijo le agradece. Uy, mamá, uy, papá, oye, qué bueno. A veces el Señor dice que no. Y nosotros tenemos que aprender a decir que no. En una oportunidad vino alguien en una situación difícil y una situación de calle. Algunos se acordarán. Y vino con una necesidad tremenda y tenemos en el lugar, ahí le dimos una ducha, se bañó, le dimos una toalla, le dimos ropa interior porque no tenía, su estado era calamitoso, le dimos ropa, le pusimos un saco, todo, y vino y se sentó en la iglesia y a la media hora se fue. Con ropa, limpito y todo, pero había una cuestión espiritual que después lo encontré y le prediqué al Señor. Me dice, sí, yo ya me bauticé en otro lugar que estaba, recibió al Señor, pero después me dijo, no, yo ya hace muchos años iba a una iglesia, recibí al Señor, pero deja de sentir esa necesidad que tiene que tener, que es la del perdón de pecados y el encuentro con el Señor. Le dimos lo que necesitaba, porque necesitaba ropa y está bien. Pero era algo más lo que la gente necesita. Necesita algo más que una campera, que un saco, que un pantalón, que un trabajo. Todo eso lo pedimos, porque no vamos a dejar de pedir por las necesidades de la gente. Pero somos conscientes que hay algo más profundo que se necesita. Vení que vamos a orar por los enfermos. Sí, vamos a orar. Es más, hoy termina el culto, después que tomemos de la cena del Señor y todo, y yo voy a orar por todos los que tienen necesidad. Si tienen necesidad, oramos por los enfermos, los ungimos con aceite. Pero por favor, nunca le diga a alguien, vení porque van a orar por los enfermos. No, vení porque necesitas al Señor. Porque tal vez algo tiene que ocurrir en tu vida y porque vos tenés que aprender a darle gloria al Señor. El día viernes me invitaron fortuitamente unas personas que apenas estoy conociendo, me dice, uy, ¿querés venir? Vamos a hacer un asado en la casa de unos que viven acá nomás, en la ruta 2, mirá, ¿querés venir? ¿Y sabe cuánto hace que no comí un buen asado? Me invitaron, fui con un hambre, hermano. Eran un dueño de empresas importantes y me invitaron, yo no los conocía, pero aparecieron ahí.
quesos cortaditos, el que va en la parrilla, ¿cómo se llama el queso es? Las proboletas, 4 o 5 proboletas, todas doraditas. Ah, hermano, no sabe cómo le entré a la proboleta. Y después había ahí una Roquefort, me encanta el Roquefort. Yo miraba disimuladamente y comía Roquefort, me encantaba. Aceituna me fascinaban. Y trajeron el asado, y trajeron el vacío. Qué rico, no sabe lo que comí. No sabe lo que comí. Yo no le debo haber dado gloria al Señor en eso, hermano. Hacía mucho que no comí un asado de esos. Pero después llegó el momento de hablar del Señor. Y Abel, vos contanos, yo soy pastor de la iglesia acá, mientras yo lo decía, digo, esto no tienen ni idea a quién invitar. Dice que eran pastores y ellos estaban hablando de negocios, gente de negocios. Yo conozco a uno de ellos y me invitó, qué bárbaro. Cuando empecé a hablar del Señor, dijeron, ¿de dónde sos pastor? De la iglesia que está frente acá, querido, que está. Ah, la conocemos, qué linda la iglesia, qué lindo lugar. Ah, la conocieron y ahí empecé a hablar. Yo no tomo vino, así que no estaba borracho. Tomo agua. Yo tomaba agua. Los demás. Así que pude hablar del Señor, hermano. Y hablé de quién era el Señor. Y de lo que Él tiene que hacer. Damos un aplauso al Señor a eso. Claro, claro. Porque es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Cuando empecé a hablar del Señor me miró, que dije de dónde era pastor, me miraron así los 6, 7, uno sí sabía, los otros no. Todos habrán pensado, che, ¿a quién invitamos? ¿Saben? Hay gente que no va a poder decir, a mí nadie me habló de Cristo. Pero para esto tenemos que hablar de Cristo. Imagínense, todos ellos empresarios. ¿Qué le iba a hablar? ¿De alguna necesidad económica? Yo le puedo asegurar que no. El asado nada más que tenían ellos, ¿saben lo que había costado? Es más, dijeron, no, vamos a dividir el costo entre todos los que estamos. Cuando yo me estaba por ir, digo, díganme cuánto debo. Y me miraron y me dijeron, nada. No. A mí me invitaron y me dijeron que era un asado y lo pagamos. Nada. Y el dueño de casa dijo, todo lo pagué yo. Yo dije, aleluya. Pero ¿sabe? Dijeron, el mes que viene vamos a hacer otro. Yo miré así de rojo, estos me invitan y me dijeron, te vamos a volver a invitar. Qué bueno. No por el asado, porque tenemos que hablar de Cristo. Uno de ellos, yo me vine relativamente temprano, otros se quedaron hasta las 4 de la mañana. Después mandaron un mensaje de texto, se fueron hasta las 4 de la mañana, pasaron un semáforo dudoso, lo siguió la policía, le hicieron el control de alcoholemia y le dio positivo. Guácala. Qué bravo, ¿no? Yo tomo agua. Que me hagan 50 controles, ningún problema. ¿Saben? No tenemos que hablar de las propagandas de lo que el Señor puede hacer. Porque algunos de ellos seguramente tienen gente con hijos con dificultades, con enfermedades. Y gastan todo lo que tienen a veces en médicos. No tenemos que decir, vení que el Señor te va a sanar, vení. No, el Señor te puede sanar. Pero hay algo que el Señor quiere sanar que es más que tu enfermedad, que es tu alma. El día que nos demos cuenta que el Señor tiene que sanar el alma de la gente poniendo el sello de su Espíritu Santo de Efesios 1:13, ahí se nos cae todo. Decimos, Señor, ya está. ¿No vieron cuando el Señor dijo, es preferible entrar al reino de los cielos con un ojo menos? Si tu ojo te es ocasión de caer, de pecar, sácatelo. Es preferible entrar. Por favor, no se saquen ningún ojo. Pues ya veo que vienen todos tuertos la semana que viene. Pastor, me saqué el ojo, pastor. Me corté el brazo, pastor. Usted me dijo, no, yo te dije eso. Te estoy diciendo que no te equivoques. Que no te equivoques. ¿Saben? Este mensaje que yo estoy predicando no es exitoso. Yo lo sé. Yo sé que no es exitoso. Que es más fácil poner en la ochava
A mí no me costaría nada poner en todo el frente que tenemos, que es gigante, poner grande: Jesús sana, Jesús libera, Jesús prospera. Se va a llenar de gente. Pero ¿sabe qué gente va a venir al camino del Señor? Todos extranjeros. ¿No es cierto? Y el Señor no quiere que llenemos la casa de extranjeros. El Señor quiere que llenemos la casa de hijos de Dios. De hijos. ¿Es exitoso? No. Entonces le prometemos a la gente: vení por los panes, vení por los peces, vení que el Señor te va a dar, el Señor te va a dar, el Señor te va a dar. Y después ocurre todo lo que ocurre. La gente entra y se va, la gente entra y se va. Yo tengo pastores de verdad, amigos, soy muy amigos, y de golpe tienen en la iglesia 200 personas. Y se van, vienen a otro culto, tienen 40. Y después tienen 300 personas, y al otro culto tienen 20. ¿Por qué? Porque la gente va por los panes y los peces. Como este amigo que yo recién hablaba. La madre recibió un milagro, él recibió un milagro, algo increíble, pero no recibió al Señor. ¿Qué cosa, no? Hablemos de Cristo. Hablemos del Señor. Y si invitan a algún asado, toma agua, porque si te hacen el control de la alcoholemia tiene que dar 0, para que no la pases mal. Y habla de Cristo, y vas a poder dar un buen testimonio de que Él perdona pecados, que pone el sello de su Espíritu, y a partir de ser hijos de Dios, ahí comienza el verdadero crecimiento en la gente. Le damos un aplauso al Rey de Reyes.